Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 23. La voluntad de seguir luchando. Nota del autor aquí. Feliz Año Nuevo. Espero que todos hayan tenido una buena Navidad también. Esta historia lleva publicada unos 5 meses, y quiero agradecerles a todos una vez más. Al momento de escribir esto, estoy cerca de las 100.000 visitas, tengo más de 500 alertas y estoy cerca de lograrlo en favoritos, y eso fue solo después de publicar 22 capítulos. Y unas increíbles 433 reseñas también es simplemente increíble. Solo quiero decirles lo geniales que son todos. Me motiva a escribir más cada vez que lo veo porque mucha gente quiere y disfruta leyendo estos capítulos. Planeo llevar esta historia hasta el final, con la esperanza de mantener capítulos semanales cada semana como siempre. Como siempre, les dejo que disfruten de la historia. Ya saben cómo funciona, lean, comenten y cuéntenles a sus amigos. Responderé a cada comentario, siempre y cuando tengan una cuenta con la mensajería privada activada. Y siempre que sea algo a lo que pueda responder para que no parezca un mensaje inesperado. Descargo de responsabilidad, no soy el propietario de Fairy Tail ni de Bleach. Es una pena, sería genial si lo fuera. XXXXXXXX. Protector de las hadas. La voluntad de seguir luchando. El humo se disipó frente a Mira, dejando ver a un hombre rubio de baja estatura de pie frente a ellos, con el cabello corto hasta el cuello. Sostenía una espada en una mano, bloqueando con facilidad la punta de la hoja de Fried. El recién llegado se giró ligeramente para mirar a Mira. Sabes, esperaba algo más del supuesto demonio de Fairy Tail. No puedo creer que haya tenido que intervenir para impedir que te derrotara. Puedo con él, respondió con un gruñido. Shinji suspiró. Era evidente que la chica estaba furiosa y las palabras normales no bastarían para calmarla. Mientras tanto, Fried se separó rápidamente de Shinji y se alejó de los otros dos. ¿Quién era esa persona que ayudaba a Mira? No lo había visto antes en el gremio, y la facilidad con la que bloqueó su espada revelaba el poder que poseía. Esa espada tampoco podía ser una espada normal. ¿Era como la suya, hecha de un metal mágico conductor? Una espada normal se habría roto por la tensión que le habría impuesto su hechizo, así que la única forma en que el hombre podría haber bloqueado el golpe habría sido reforzando su propia espada con magia. Bajó ligeramente la mirada y tuvo que reprimir el jadeo que casi se le escapa. El hombre estaba allí de pie, suspendido en el aire, como si fuera lo mismo que el suelo. Desde luego, no se trataba de magia de viento sutil. Habría dejado un pequeño rastro y, además, a veces podía ser ineficaz. Pero si no era magia de viento, ¿qué era? Él y Mira volaban gracias a sus alas, y sabía que Laxus podía lograrlo simplemente gracias a las mejoras en su forma de rayo. Pocos tenían esa capacidad sin algo que les diera resultados similares, pero no veía ninguna señal de lo que este hombre pudiera estar usando. Tampoco es que el hombre estuviera usando cantidades ingentes de magia para lograrlo. La cantidad empleada era casi insignificante, tan pequeña que apenas la percibía ningún mago. Si no estuvieras justo delante de la fuente, podrías pasarla por alto sin problema. Pero ahí estaba la respuesta. El hombre simplemente estaba allí de pie, con una pequeña plataforma mágica creada bajo sus pies que le permitía volar. No era la primera vez que oía hablar de eso. Laxus les había contado historias de sus aventuras con el resto del equipo Hada, y siempre le gustaba entrar en detalles sobre los acontecimientos. En muchas de ellas, siempre había querido saber cómo se las arreglaban con los enemigos en las alturas o cómo llegaban a ciertos lugares que parecían imposibles. Y finalmente, le había preguntado a Laxus la respuesta. La respuesta era Ichigo. Este Ichigo estaba destinado a ser un Shinigami, capaz de realizar increíbles proezas mágicas que los magos comunes no podían. Flotar en el aire era solo una de ellas. Y si este hombre frente a él también podía hacerlo, entonces significaba que era un Shinigami como Ichigo. Siempre existió la posibilidad de que aquel hombre fuera Ichigo, pero al ver su cabello se disipó esa ilusión. Se decía que Ichigo tenía el pelo naranja, no rubio. ¿Pero de dónde había salido este Shinigami? A menos que... Las runas.
Había sentido que alguien atravesaba la barrera del Jutsusiki antes y al comprobarlo, resultó ser Ichigo. Otros dos entraron después por la fuerza, pero los incluyó en la lista ya que el momento en que la atravesaron y la ubicación eran demasiado cercanos a Ichigo como para no ser sus aliados. Mantuvo su espada en alto mientras llamaba al hombre. ¿Quién eres? ¿Toushirou Hitsugaya o Shinji Hirako? Shinji sonrió con suficiencia. ¿Así que sabes nuestros nombres? Muy bien, me presentaré. Shinji blandió su espada a su costado e hizo una reverencia burlona. Shinji Hirako, Baised y aliado de Ichigo. Frida sintió, bajando lentamente su espada. Entonces no hay necesidad de luchar. Shinji arqueó una ceja. Ah, sí. ¿Por qué será? Laxus está haciendo todo esto por Ichigo. Por lo tanto, no hay necesidad de que interfieras. Shinji frunció el ceño. ¿Estás haciendo todo esto, por Ichigo? Ese ceño fruncido se convirtió rápidamente en un suspiro. Esto no pinta bien. A Ichigo no le va a gustar nada. Debería advertirle antes de que llegue a Laxus, si no, podría perder los estribos. Espera, exigió Fried. ¿Qué quieres decir? Por favor, ¿crees que Ichigo aceptará esto? Me pregunto cuánto tardará en desatar su furia, y su objetivo será ese preciado Laxus al que veo que te has entregado. Fried alzó su espada una vez más, retomando la postura de combate. Ya veo. No puedo permitir que llegue hasta Laxus. Me encargaré de ti y luego lo atraparé tras unas runas que esta vez no podrá atravesar. Como si fuera a ser tan fácil vencerme. Mientras los dos magos apuntaban sus espadas el uno hacia el otro, Mira escuchaba atentamente. Así que ese era el objetivo de Laxus. Ichigo. Así que ese tipo finalmente había decidido regresar. Se tomó su tiempo. Por las palabras de Shinji, parecía que no se uniría a Laxus, pero no había garantías. ¿Cuánto tiempo llevaba conociendo a Shinji en comparación con Laxus? Los viejos lazos eran difíciles de romper y traicionar. Aún así, con la ayuda de Shinji, Fried estaba acabado. Vio la fuerza que tenía ese tipo con solo bloquear el golpe de Fried, y parecía que apenas lo había dejado sin aliento. Puede que estuviera fuera de práctica, pero aún así había sido suficiente para obligar a Fried a usar tanto de su poder. Dudaba que pudiera ir más allá de lo que ya había hecho. Mira se movió primero, liberando grandes cantidades de magia oscura de sus manos. Corriente oscura. De la oscuridad surgieron manos que se abalanzaron sobre Fried. El hombre esquivó rápidamente cada una de ellas mientras intentaban atraparlo. Las vio rodeándolo, obligándolo poco a poco a acercarse a las demás, y decidió detenerlas antes de quedar atrapado. Escritura oscura, destrucción. Un giro y un tajo fue todo lo que necesitó para lanzar esa ola, cortando los finos tentáculos que unían las manos con Mira. Apenas logró girar a tiempo para bloquear el golpe descendente de Shinji, la velocidad que mostraba el Shinigami demostraba ser un arma letal. Ese Zumpo debió haber sido parte de la razón por la que la distancia se había cortado tan rápidamente, y demostró una vez más por qué había que tener cuidado al luchar contra un Shinigami. Shinji sonrió con suficiencia mientras la fuerza detrás de la espada empujaba lentamente a Fried hacia atrás, obligándolo a lanzar un hechizo de dolor con una de sus manos para hacer retroceder un poco a Shinji. ¿Qué intentabas hacer ahí? Preguntó Shinji con curiosidad. Eso parecía algo desagradable. Ten cuidado con esas runas, dijo Mira mientras se unía a él. Son mortales. Si logra ponértelas, podría ser el fin. Bueno, entonces es casi demasiado fácil. Lo único que tengo que hacer es esquivarlos. Tengo mucha experiencia haciéndolo. Shinji echó un brazo hacia atrás y una vara de energía azul y blanca se generó en su mano. Me pregunto qué tan bueno será en eso. Bakudo un número 62, Yaporankan. Cuando Shinji lanzó la vara, Fried no se preocupó. Podía esquivar algo así fácilmente. Eso fue hasta que la vara se multiplicó, llegando a tener 100. Fried extendió rápidamente sus alas al máximo mientras huía del ataque, esquivando con sumo cuidado las varas que caían sobre él. Una o dos le rozaron, y apenas logró recomponerse antes de que le alcanzaran más.
Mira se abalanzó sobre él y él alzó su espada para bloquear su ataque, preparado para enfrentarse de nuevo a su chispa maligna. Pero en lugar de usarla, ella hizo algo inesperado. Al acercarse, extendió una mano y él sintió que lo lanzaban hacia abajo, estrellándose contra el suelo y atravesándolo hasta entrar en una cueva. Frunció el ceño, agradeciendo que el cuerpo demoníaco que tenía ahora le hubiera otorgado mayor resistencia. Sin él, se habría roto algunos huesos. No tuvo tiempo de descansar, así que se giró hacia un lado para esquivar la explosión púrpura de energía. Se alegró de haberlo hecho. El suelo donde había estado se incendió al contacto con la energía, y parecía que incluso estaba quemando las rocas. ¿Qué clase de llamas eran esas? Mientras estaba distraído, un tentáculo de color naranja se enroscó alrededor de su brazo y tiró de él, lanzándolo hacia arriba en dirección al sonriente Shinji. Rápidamente giró su cuerpo en el aire y usó sus alas para enderezarse y aumentar su velocidad. Si el Shinigami lo quería, lo conseguiría. La sonrisa no desapareció del rostro de Shinji ni un instante. Solo entonces Fritz se dio cuenta de que lo habían engañado. Se había precipitado y no tuvo tiempo de esquivar cuando Shinji levantó un dedo. Adou número 4, Yakurai. El rayo azul le atravesó el pecho, ni siquiera la resistencia que le otorgaba su cuerpo demoníaco fue suficiente para detenerlo a tan corta distancia. ¿Y ese tipo dijo que era el número 4? ¿Cómo pudo un hechizo de tan bajo nivel hacerle tanto daño? Murmuró Shinji mientras observaba a su oponente con curiosidad. ¿Por qué no quieres saberlo? Esquivaste la mayor parte de ese bakudo y oíste que era de nivel 60, pero uno de bajo nivel hizo lo que el anterior no pudo. Eres un tonto. Shinji caminó lentamente hacia él, apretando con más fuerza el tentáculo de color naranja. Puedo usarlos de nivel superior, pero no soy del tipo que se vuelve tan destructivo como Ichigo con Kido. De hecho, puedo usarlos de nivel inferior, y los prefiero. Claro, carecen del poder de los de nivel superior, pero no creas ni por un momento que no pueden ser devastadores también. El hechizo que te ata ahora mismo es solo de nivel 9, pero es más que suficiente para mi propósito. Ahora bien, terminó Shinji mientras alzaba su espada, has perdido. Bajó su espada, pero Fritz la levantó rápidamente para bloquear el golpe. De repente, lanzó un rugido y agarró a Shinji con la mano desnuda, arrojándolo al suelo con una fuerza descomunal. Shinji. Mira intentó correr rápidamente hacia el Shinigami, pero Fritz apareció frente a ella. Rápido. Con un tajo de su espada, ella se vio cayendo al suelo, con el brazo sangrando por la hoja que había logrado perforar su piel. La situación empeoró para ella cuando su transformación llegó a su fin, mientras luchaba por levantarse del suelo. Pero temía aún más por Fritz. ¿Qué le había sucedido? ¿Por qué su magia se había vuelto aún más demoníaca? Más, murmuró Fritz. Más, 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 más. Quiero más. Levántate. Quiero sentir cómo me hierve la sangre. Muéstrame toda tu fuerza y déjame aplastarte. Shinji se sacudió el polvo y la suciedad mientras se ponía de pie. Eso no pinta bien. ¿Qué hechizo usó? Creo que fue uno que lo convirtió en un demonio, murmuró Mira. No le presté mucha atención en ese momento. Ya veo, Shinji observó a Fritz con atención. Debe ser un hechizo prohibido de algún tipo, y siempre conllevan riesgos. Puedo ver los de este. Cuanto más tiempo lo use, más difícil le resultará mantener su personalidad humana. Si no terminamos con esto, muy pronto se convertirá en un verdadero demonio. Mira negó con la cabeza. Me quedé sin magia. Usé demasiada y no puedo realizar otra transformación ahora mismo. Tendré que conformarme entonces. No, gritó Mira desesperada. Busquen ayuda. Ahora es más fuerte. Sus trucos no le harán efecto. No pensaba usar más trucos, murmuró Shinji mientras se llevaba la mano a la cara. Quiere pelear, así que se la daré. Un movimiento descendente y apareció su máscara blanca, las partes de la nuca ondeando al viento. Se dio cuenta de que sus ojos ya habían cambiado, así que su voz también. Ahora tendría un eco, como si dos personas hablaran a la vez. Me encargaré de él, y usaré mi poder para sacarlo de esa forma. Y entonces Shinji desapareció.
O mejor dicho, en lugar de desvanecerse, simplemente se movió rápidamente. Los ojos de Mira apenas lograron seguirlo, y eso se debió a que se abalanzó sobre Fried. Fried no tuvo tanta suerte, su espada logró pararla de Shinji, pero aún así le rozó el costado, provocándole una herida sangrante. Sin embargo, eso no intimidó a Fried. Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. Sí. Más. Dame más. Shinji no dejó que la locura que Fried mostraba lo detuviera ni un ápice. Giró sobre sí mismo mientras atacaba a un lado. Fried alzó su espada, pero aún así fue lanzado hacia un lado, la fuerza de Shinji superaba con creces la suya. La energía se concentró rápidamente a su alrededor y se lanzó hacia Shinji, formando un gran tornado de oscuridad. Shinji usó rápidamente el Zunpo y esquivó el ataque, moviéndose de un lado a otro para confundir a Fried sobre cuál sería su siguiente movimiento. Fried no se quedó de brazos cruzados. Se abalanzó, concentrando magia alrededor de su espada como antes con escritura oscura, destrucción. Las dos espadas chocaron y Fried sonrió, liberando el ataque de la hoja para impactarlas a ambas. Cada luchador salió del humo en direcciones opuestas, parte de la camisa de Shinji estaba chamuscada a la altura del brazo que sostenía la espada, mientras que Fried parecía estar ileso. Shinji conocía ese estilo de ataque. Era uno que Ichigo había usado con frecuencia cuando el Getsuga Tensou no lograba alcanzarlo a distancia. Consistía en acercar al enemigo lo suficiente y luego lanzar el ataque en ese preciso instante. Este ataque de Fried no podía igualar el Getsuga Tensou de Ichigo, pero tenía propiedades similares en cuanto a cómo afectaba al usuario. Después de todo, era la propia magia de Fried, lo que explicaba por qué no le haría daño a él mismo, ya que había sido interferida por la magia de otra persona. Sin embargo, estaba perdiendo demasiado tiempo. No podía seguir así, pues Fried podría alejarse cada vez más. Había un punto de no retorno y, aunque Fried aún no había llegado a él, debía estar cerca. Era hora de poner fin a esto. Fried reunió rápidamente enormes cantidades de magia hacia sí, la energía giró en espiral alrededor del mago antes de que la expulsara hacia Shinji, formando el tornado de magia oscura que Shinji había visto antes. Sin embargo, había diferencias. Este era casi 3 veces más grande que el anterior y mucho más denso en cuanto a magia. Recibir un golpe de eso dolería mucho. Shinji no tenía intención de dejarse alcanzar por ese ataque. Alzó una mano hacia su máscara mientras una energía carmesí se acumulaba en su puño cerrado. Ya podía sentir cómo el ataque se preparaba bajo sus dedos, ansioso por ser liberado. Entonces extendió la mano hacia adelante y la apuntó hacia el tornado. 0. El ataque se disparó como un rayo horizontal, pero no por ello menos letal. Cortó el tornado de frente, partiéndolo por la mitad y provocando que sus restos se derrumbaran por inestabilidad. Fried apenas logró lanzar un ataque para debilitar la fuerza restante justo cuando lo alcanzaba. Ya era demasiado tarde. Shinji había seguido de cerca ese ataque y ya tenía su espada en alto. Se acabó. Con un poderoso tajo, cortó la piel de Fried, salpicando sangre mientras la fuerza del impacto lo arrojaba al suelo cerca de donde había caído Mira. El daño causado por la fuerte caída y el profundo corte resultaron demasiado para la forma demoníaca, y poco a poco, el hechizo se disipó. Si había alguna buena noticia, era que las heridas de Fried no habían afectado su piel humana. Sin embargo, seguía exhausto y con la magia muy agotada. Ya no podía luchar. Eso no impidió que Shinji apareciera sobre él y colocara su espada junto a la cabeza de Fried. Detener. Shinji ladeó la cabeza hacia Mira, la maga de transformación que en ese momento intentaba llegar hasta ellos. No lo mates. ¿Por qué? Shinji la miró fijamente. ¿Acaso no es una amenaza para ti? ¿No es una amenaza para tus aliados? A veces es mejor eliminar los problemas antes de que vuelvan para destruir todo lo que te importa. Sigue siendo miembro de Fairy Tail, protestó Mira. El maestro puede decidir qué hacer con él. Además, no creo que sea tan malo como lo pintas. No necesito tu ayuda, declaró Fried. Estoy preparado para las consecuencias de mis actos. Conocía los riesgos cuando acepté seguir los planes de Laxus. Así que no te importa haber perjudicado a todo tu gremio, ¿verdad? Preguntó Shinji,
llevándose la mano a la cara y haciendo desaparecer la máscara. Realmente no te importan todas las personas a las que has lastimado. Yo nunca les hice daño. Los atrapé y dejé que se extinguieran solos. Yo. ¿De verdad querías esto? Sin duda eres muy leal a Laxus, no me malinterpretes, pero esto es lo que deseas. Hago lo que Laxus quería. ¿Qué deseas? Esto no. Fritz se estremeció al oír las palabras que salieron de su boca y cerró los ojos con fuerza. No quería hacer esto. No quiero lastimar a nadie. Pero no puedo decepcionar a Laxus. Lo ha apostado todo a esto. Lo está jugando todo, a esta única oportunidad. Solo quiere crear un fairy tale en el que Ichigo sea aceptado. Ese idiota, dijo Mira, con lágrimas en los ojos. ¿Es que no se da cuenta? Ichigo ya fue aceptado. Incluso el maestro cambió. Lo hicieron todo por Ichigo. ¿Acaso crees que el gremio no lo aceptará? No lo sé, susurró Fritz. Pero Laxus ya no puede dar marcha atrás. Es demasiado tarde. El Palacio del Trueno es imparable. Yo solo di la cuenta atrás. El hechizo se lanzará pase lo que pase. Entonces busquemos a Ichigo rápidamente, dijo Shinji, agachándose para alcanzar a Fritz y apoyándolo sobre su hombro. Tenemos que darnos prisa. XXXXXXXXXXX. Makarov atravesó la ciudad con dificultad, logrando llegar tan lejos solo gracias a la ayuda de Levi. En realidad, no debía escapar del gremio, pero Levi estaba haciendo algo que le permitía moverse. No podía romper la regla que le impedía escapar, pero sí podía transportar consigo la zona afectada. Mientras se mantuviera cerca de ella, podría seguir viajando hacia donde estaba Laxus. Se preguntaba por qué ella lo ayudaba si de vez en cuando lo miraba con fastidio. Supuso que eso duraría hasta que viera pruebas de que Ichigo sería aceptado formalmente en el gremio. En los últimos 3 años había cambiado, volviéndose más estricto con las misiones imprudentes y los castigos, pero sin perder su habitual amabilidad. No podía negar lo senil que había estado entonces, y deseaba poder retroceder en el tiempo y cambiarlo todo. Aunque pudiera, no lo haría. El tiempo transcurría de una forma y volver atrás para cambiar las cosas era peor que no aceptar los errores. Si cambiabas las cosas, en realidad no vivías con las consecuencias de tus actos y nunca podrías cambiar. Solo quedaba ver cómo reaccionaría frente a Ichigo. Siempre se había comportado diferente con él, siempre con la sombra de Kisuke proyectada sobre el chico. Cuando lo viera, querría verlo bien. Quería ver a Ichigo, no solo al aprendiz de Kisuke. Quizás entonces Levi encontraría en su corazón la fuerza para aceptarlo de nuevo. Quizás incluso Laxus volvería a ser como antes. Pero él seguía sabiendo que no todo podía ser igual. Quizás si Ichigo hubiera regresado antes, todo esto se habría evitado, pero era imposible que Ichigo se enterara de la situación. Fue una lástima, pero los resultados de ambos combates fueron desagradables. Si Laxus ganaba, el gremio sería suyo y nada volvería a ser igual. Si Laxus perdía, su nieto no podría permanecer en el gremio. No sería capaz de hacerlo, no después de que Laxus hubiera perjudicado al gremio. Laxus había atacado a quienes debería haber considerado su propia familia, y eso es algo que jamás se debe hacer. ¿Cómo reaccionaría Ichigo al ver a Laxus? Porque, a pesar de todo lo que había cambiado, una parte de él aún sospechaba de Ichigo. No era nada en contra del chico, sino más bien por la lealtad que sabía que Ichigo era hacia los demás. Y Laxus era su mejor amigo. Llevaban años juntos y se conocían mejor que a sí mismos. Unos pocos años separados no bastarían para romper ese vínculo de amistad. Y ahí radicaba su temor. Ichigo era leal a la gente y la protegía con pasión. Pero, ¿qué lealtad era mayor? ¿Su lealtad a Laxus como amigo, o su lealtad al gremio como mago de Fairy Tail? No olvidó lo que Levi le había dicho. Le comentó que Ichigo no estaría de acuerdo con lo que estaba sucediendo, pero eso no respondía a su pregunta. Ichigo aún podía ponerse del lado de Laxus, y ella lo sabía. En cierto modo, ambos esperaban que se pusiera del lado del gremio. Había enviado a Natsu y Gageel por delante, hacia donde creían que estaría Laxus. En esa zona se utilizaba mucha magia, y pocos podían usar semejante cantidad sin cansarse, a menos que fueran magos de clase S.
Los magos de Clesas tenían magia de sobra, y lo que resultaba difícil para los magos normales apenas les afectaba. Ersa ya debería estar cerca de Laxus y Mistogan debía estar conteniendo a su nieto hasta que llegaran los demás. Sin embargo, ahora que Ichigo había aparecido, Laxus lucharía con más ahínco que nunca. Mistogan, aunque poderoso, no era apto para enfrentarse a un oponente como Laxus. Ersa era una rival más adecuada para Mistogan, pero Ersa tenía una ventaja sobre Laxus que Mistogan no tenía, la adaptabilidad de sus armaduras. Mistogan también podía hacerlo, pero necesitaba más tiempo para lanzar hechizos más poderosos. Y Laxus era demasiado rápido para que Mistogan pudiera conseguir ese tiempo fácilmente. Ersa, al menos, podía alternar entre armaduras para aumentar la velocidad, potencia y protección contra rayos en cuestión de segundos. A veces, incluso menos. Y con Natsu y Gaheel a punto de llegar para apoyarla a ella y a Mistogan, la victoria parecía casi asegurada. Eso, claro, siempre y cuando Laxus siguiera actuando como lo hacía. Porque Laxus tenía razón al decir que era uno de los más fuertes de Fairy Tail. Un gran poder mágico casi sin parangón y el segundo mago de clase S más poderoso que tenían. ¿Serían capaces dos cazadores de dragones, un usuario de bastón y un maestro de reequipamiento de derrotar a Laxus antes de que despertara? Porque mientras Laxus lo siguiera menospreciando, no importaba si perdía. No lucharía contra ellos con toda su fuerza si no creyera que merecían enfrentarse a él. En el instante en que Ichigo apareciera y se uniera a cualquier bando en la batalla, todo cambiaría. El Laxus del equipo Hada había estado dormido durante 3 años, y la llegada de Ichigo lo despertaría. Aliado o enemigo de Ichigo, el resultado sería el mismo. Y solo 2 personas allí podrían enfrentarse a Laxus una vez que despertara, Ichigo y él mismo. En realidad, no era una opción viable. Su corazón no se sentía bien en ese momento y cualquier esfuerzo adicional sería demasiado para él. No podía usar su magia titán de esta manera. Y sin usar toda su fuerza, no podría luchar contra Laxus y vencerlo. Así que solo quedaba Ichigo. Aunque Ichigo fuera su aliado, debían tener cuidado. Una pelea entre Ichigo y Laxus no sería prudente dentro de los límites de la ciudad, y no estaba seguro de si se darían cuenta una vez que comenzara. Y luego estaba el problema del Palacio del Trueno. Si lo dejaban allí, la ciudad estaba condenada. Y lo peor era que, a menos que lo destruyeran, Laxus era el único capaz de desactivarlo. Destruirlo planteaba el problema de cuántos podrían aplastar antes de caer ellos mismos. La magia de enlace orgánico creó una de las defensas más fuertes que los Lágrima podían tener. La capacidad de contraatacar con toda su energía almacenada contra quien los destruyó. En cuanto a que Laxus lo apagara, sería difícil. Aunque no quería creer que Laxus realmente lo usaría, tampoco podía descartarlo por completo. Laxus sabía que ceder no le traería nada bueno, así que era una oportunidad única. Esa mentalidad puede llevar a la gente a hacer cosas que normalmente jamás harían. Dirigió la mirada hacia algo oculto, casi fuera de su vista, apenas visible por el rabillo del ojo. Lo seguían los runes. Sospechaba que los que estaban cerca de la puerta intentarían seguirlo. Laxus quería que viera cómo el gremio se autodestruía en sus peleas, así que tenía sentido que un marcador intentara seguirlo para mostrar los resultados. Detuvo a Levi bruscamente cuando una repentina actividad cruzó las runas. Algo estaba sucediendo. La última vez que ocurrió fue para anunciar los últimos combates. Lucy se había enfrentado a Big Slow, mientras que Kana se había enfrentado a Fried. Poco después, vio la oportunidad de anunciar que Kana había perdido y que ahora Mira se enfrentaba a Fried. ¿Mira? Eso lo había dejado atónito. ¿La dulce Mira había vuelto a luchar? Había albergado la esperanza de que algún día se recuperara, pero parecía que faltaba mucho tiempo para eso. ¿Qué había hecho Fried para provocar semejante reacción en ella? Pero ahora todo volvía a cambiar. No creía que Natsu y Gaheel fueran lo suficientemente cercanos como para haberse visto envueltos en sus peleas, así que solo le quedaba una posibilidad. Había llegado el momento de conocer los resultados de las batallas. A su lado, escuchó las suaves palabras de Levi, quien rezaba por la victoria de su amiga. Se había preocupado al saber que Lucy iba a luchar contra Big Slow, pero había decidido creer en ella. Había llegado el momento decisivo. El resultado no fue el esperado. En la pelea contra Big Slow, un tal Toshiro Hitsugaya resultó vencedor.
¿Quién era Toshiro? Conocía a todos en el gremio y, si luchaban contra la tribu del dios del trueno, significaba que no pertenecían a Laxus. ¿Se había perdido la actualización de las runas? ¿Cuándo se había unido a alguien más a la lucha? Otro estallido de actividad y aparecieron los resultados de la batalla de Fried. El ganador era otra persona que no conocía, Shinji Hirako. ¿De dónde salían los recién llegados? ¿Llegaron con Ichigo? Esperaba que sí, porque eso significaba que era una buena señal. Si estaban con Ichigo y luchaban contra Laxus, aún tenían una oportunidad de salvar el gremio. Miró hacia Levi. ¿Conoces a alguno de ellos? Levi negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de un Toshiro ni de un Shinji. Si Ichigo los conoce, debe haber sido recientemente, en los últimos 3 años. Si hubiera sido antes, Laxus o yo estaríamos al tanto de ellos. Makarov asintió en señal de comprensión. Si estos dos estaban allí para ayudar, entonces tenían aún más posibilidades. 2 magos que pudieran lidiar con los demás miembros de la tribu del dios del trueno serían de gran ayuda en este caso. Las runas brillaron una vez más antes de desvanecerse en una luz intensa. Por toda la ciudad, vio el mismo resultado. Las trampas de runas desaparecieron junto con la barrera que rodeaba Magnolia y las había sellado. La derrota de Fried debió haberle agotado toda la magia que le quedaba y, sin ella para mantener las runas, estas ya no habían podido sostener su existencia. Las runas eran así de peculiares. Requerían poca magia para mantenerse y podían durar mucho tiempo, pero si el hechicero se quedaba sin magia en algún momento, las runas fallaban, a pesar de que su fuente de magia residía en las propias runas. Parecía que aún era necesaria una conexión entre el hechicero y la runa para que siguieran funcionando. Al menos ya no tenían que preocuparse por las trampas perdidas y Levi ya no tenía que estar moviendo el campo de runas. Suspiró aliviada al sentir que la tensión que había estado sintiendo desaparecía. Ya no tenía que preocuparse por el agotamiento de su magia. Makarov giró la cabeza hacia donde habían estado yendo y continuó caminando. Estaban cerca, pero aún les faltaba algo, sobre todo por su paso lento. Lo único que podían hacer ahora era darse prisa y rezar para que todo saliera bien. XXXXXXXXXXX. Laxus no podía negar que Mistogan era habilidoso. De hecho, muy habilidoso. Recordaba el día en que luchó contra Kana en una de sus pruebas de Class S. Y entonces supo que Mistogan sería capaz de alcanzar ese rango. 3 bastones lo habían hecho fuerte, pero ahora tenía 5. Los hechizos de círculo mágico de 3 capas eran su especialidad ahora que podía acceder a los de círculo mágico de 5 capas. Había experimentado los efectos del hechizo en carne propia. Canto sagrado era una magia letal, que disparaba una ráfaga de magia concentrada directamente sobre él. Pero lo que para un mago común habría sido una magia mortal, para él era una simple molestia. Sin duda, aquel hombre poseía una magia aún más letal, pero había visto cuánto tiempo le había llevado a Mistogan preparar aquel hechizo. Esto confirmaba sus sospechas de hacía años. La magia de Mistogan provenía de los bastones, no de su propio cuerpo. Había sido difícil descifrar el motivo, pero había descubierto la verdad, junto con la verdadera identidad de Mistogan bajo esa máscara. Mistogan podría tener hechizos poderosos, pero no tendría la oportunidad de usarlos, especialmente cuando apareciera Ersa. En todo caso, Mistogan huiría despavorido al destruir la máscara de aquel hombre. Oh. Parece que Ersa no era la única cerca si reconoció esa magia. Natsu también estaba casi allí. Lástima que Fried no pudiera haber atraído a alguno de ellos para que se encargara de él. ¿Liberado? ¿Qué le pasó? Su magia disminuyó. No estaba muerto, pero era como si hubiera sido derrotado. ¿Pero por quién? ¿Cómo alguien había logrado vencer a su aprendiz más poderoso? Ojalá se hubiera dado cuenta antes. Así habría podido fijarse en quienes estaban luchando. Y con la derrota de Fried, las runas estaban desapareciendo. No podía mirar atrás para comprobarlo, sobre todo estando tan ocupado lidiando con Mistogan. Big Slow también parecía haber sido derrotado. ¿Era el único que quedaba? ¿Sus aprendices realmente habían sido derrotados por este gremio? No. Era imposible. No deberían haber podido ser derrotados.
Los entrenó durante 3 años, observando cómo se fortalecían y trabajaban juntos con eficacia. No podía creer que fuera cierto. Pero así fue. Y lo peor era que habrían perdido de buen grado con tal de que él ganara. Así que no podía perder. No ahora. Habían creído en su sueño y se habían comprometido a seguirlo. No iba a perder la fe por sus derrotas. Aplastaría a quienes los vencieran. En ese momento, tenía a Mistogan con quien desahogar su ira. Se lanzó hacia el mago, disparando un rayo directamente hacia él. Mistogan no era de clase S por casualidad. Su forma cambió y desapareció entre la niebla, flotando rápidamente por el aire para luego reformarse detrás de Laxus. Laxus sonrió con suficiencia. Esa era la forma de ganar rápidamente. Giró sobre sí mismo, bloqueó la ráfaga de energía de Mistogan y lanzó un puñetazo. Mistogan lo esquivó simplemente convirtiéndose en niebla. Normalmente, Mistogan era invulnerable en esta forma. ¿Pero era realmente así? Laxus estaba a punto de descubrirlo. En ese momento, no podía dañar a Mistogan con sus ataques habituales, pero existía una manera de lograrlo. Su cuerpo se transformó en relámpagos mientras se lanzaba hacia Mistogan. Al acercarse, golpeó la niebla con el puño. Tal como lo había imaginado. Su puño impactó contra algo sólido y la figura de Mistogan reapareció al estrellarse contra el suelo, mientras los bastones se dispersaban a su alrededor. Siempre se había preguntado cómo alguien podría contrarrestar la forma de niebla de Mistogan y finalmente obtuvo su respuesta. Era la misma razón por la que no podía golpear a nadie originalmente cuando se transformaba en rayo al moverse. Se convertía en el elemento y era invulnerable, y esa era la clave. Porque aún podía golpear, así que cualquiera con una forma similar a la suya sería alcanzado a pesar de su intangibilidad. Ahora era superior. Antes, aún podía ser golpeado porque conservaba una forma física al transformarse. Lo que siempre había ganado era una velocidad increíble, y se transformaba para atacar. 3 años de entrenamiento habían sido muy beneficiosos, y esta forma suya podía incluso derribar a aquellos que no eran intangibles como Mistogan. Podía permanecer en su forma relámpago y aún así infligir daño a sus enemigos, aunque solo fuera con descargas eléctricas al pasar junto a ellos. Velocidad, defensa y poder, todo en uno. Había valido la pena todas esas horas de fracasos. Vio a Mistogan extender la mano para alcanzar sus bastones, pero Laxus simplemente señaló la puerta con una sonrisa burlona y luego su rostro. Mistogan comprendió a qué se refería cuando las manos del hombre se posaron sobre su rostro. Su máscara estaba dañada y el tatuaje bajo su ojo derecho se veía con total claridad. Además, un mechón de pelo azul asomaba por debajo de la máscara. Laxus sabía que Mistogan no se quedaría. Había mantenido su identidad en secreto durante tanto tiempo que Ersa lo reconocería por su apariencia en cuanto lo viera. Y ahora que su forma de niebla había sido ineficaz, ¿qué le quedaba al hombre que no pudiera ser detenido? Al transformarse en niebla, Mistogan y sus bastones desaparecieron, escapando por la ventana hacia donde el hombre quisiera ir. Laxus no se molestó en detenerlo. Mistogan no regresaría pronto. El mago había perdido y no volvería a enfrentarse a él en una pelea que sabía que perdería. Uno menos. Las puertas se abrieron de golpe y vio claramente a los dos recién llegados. ¿Así que están aquí, Ersa y Natsu? XXXXXXXXXX. El final de la batalla de Shinji. Un poco diferente a la de Toushirou, y el hechizo prohibido también difiere un poco del canon. Esta vez implica un riesgo que podemos presenciar. Un gran poder a cambio de una cordura y humanidad que se van deteriorando lentamente. ¿Les gustó? También les tengo preparada una segunda pelea en este capítulo. Es el comienzo de la larga batalla contra Laxus. Empieza aquí y termina unos capítulos más adelante. El capítulo de la última pelea es uno muy especial, con más de 10.000 palabras. Mucho más de las 5 o 6.000 que suelo escribir. En otras noticias, ya terminé todo el arco y pasé al arco de oración 6, que creo que empieza en el capítulo 28. Cuesta creer que antes estaba a punto de llegar a la gran batalla contra Hildars, allá por el capítulo 12. Y el enfrentamiento fue en el capítulo 15. Pero poco a poco vamos a lo bueno. Ya tengo algunas buenas ideas en el arco que estoy escribiendo y muchas más por venir. Y el arco de Edolas, bueno, ese te va a encantar.
Así que los capítulos más recientes también. Bleach parecía estar bien, aunque realmente quería más. Ese fan, sin embargo, es como intentar matar a Mayuri. Simplemente no muere. En cuanto a Fairy Tail, no voy a usar a ese expresidente, como creo que ya dije. Simplemente no. Me molesta, y puedo hacer muchas más cosas sin él. Sin embargo, el asalto de Natsu a esa base me tiene intrigado, porque honestamente creo que es una trampa. No puede con todos ellos solo, y sabemos que está conectado con Seraph. ¿Podría estar vinculado a En? Bueno, hasta la próxima. Soy Takei. Gracias por leer.